Buenas tardes, a mi grupo de aminos correspondió la homocedasticidad o igualdad de varianza. La homocedasticidad está principalmente como una breve introducción. Se tiene que el supuesto de homogeneidad de varianza, o también conocido como supuesto de homocedasticidad, se considera que la varianza es constante, lo cual no varía en los diferentes niveles de un factor. Esto quiere decir que entre diferentes grupos. En el momento de realizar contrastes de hipótesis o ya sea intervalos de confianza, cuando los tamaños de cada grupo son muy distintos, ocurren dos diferentes momentos. El primero, si los grupos con tamaños muestrales pequeños son los que se tiene mayor varianza, la probabilidad real de cometer un error de tipo 1 en los contrastes de hipótesis será menor de la que se obtiene al hacer el test. Tanto en los intervalos como en los límites superiores e inferiores reales, estos serán menores que los que se obtienen, y la inferencia será por lo general más conservadora. Como segundo, se tiene que, si por el contrario son los grupos con tamaños muestrales grandes los que tienen mayor varianza, entonces se tendrá el efecto contrario y las pruebas serán más liberales. Esto quiere decir que la probabilidad real de cometer un error de tipo 1 es mayor que la de vuelta por el test, y los intervalos de confianza verdaderos serán más amplios que los calculados. ¿Qué es la homocedasticidad? La homocedasticidad es una característica de un modelo de regresión lineal que implica que la varianza de los errores es constante a largo tiempo. Este término es lo contrario de la heterocedasticidad. La palabra homocedasticidad se puede desglosar en dos partes: homo, que es igual, y cedasticidad, que es dispersión. De tal manera que si unimos estas dos palabras, obtendremos algo como misma dispersión o igual dispersión. La prueba de hipótesis se basa en que la hipótesis nula de igualdad de varianzas y poblaciones normales, un estadístico calculado a partir de las varianzas muestrales, siguen una distribución. O sea, donde X son las variables independientes y donde K son las muestras aleatorias, pues como se muestra en la diapositiva. También hay otros tipos de hipótesis, o sea, otras pruebas para constatar la homocedasticidad de varias muestras son la de Concrash y la de F del cociente máximo. Estas dos son similares y de un cálculo más sencillo, pero aún así son restringidas al caso de tener iguales tamaños muestrales. Y pues en este caso ambas tienen que ser mayores que K. La de Concrash es particularmente útil para detectar si una varianza es mucho mayor que la otra. Pues en la diapositiva se puede diferenciar la fórmula, la cual quiere decir que K es el número de tratamientos. K sub J es el total de la columna para el tratamiento, B es el número de bloques, X sub I es el total de la fila para el bloque y N es el total. La distribución F trata, o bueno, se utiliza como una estadística prueba en varias situaciones. O sea, lo que quiere decir la fórmula es lo siguiente: RSS0 se refiere al coeficiente de determinación del modelo sin restringir. RSS1 se refiere al coeficiente de determinación del modelo restringido. M se refiere al número de restricciones impuestas, lo que quiere decir a los coeficientes restringidos. K se refiere al número de coeficientes estimados en el modelo de restricciones y N se refiere al número de observaciones del modelo. En caso de que las pruebas no sean homocedásticas, no se puede realizar el análisis de la varianza. Pero sin embargo, existen soluciones alternativas, o sea, como otras distribuciones que se llaman Sokal y Roth, que estas describen una prueba aproximada basada en modificaciones de las fórmulas originales. O sea, lo que quiero dar a entender que pues son unas modificaciones de las fórmulas anteriores, o sea, las que acabamos de explicar. Existen diferentes tests que permiten evaluar la distribución de la varianza. Todos ellos consideran como hipótesis nula que la varianza es igual entre los grupos y como hipótesis alternativa. La diferencia entre ellos es el estadístico de centralidad que cada uno utiliza. Estos tests son F-test, test de Levenet, test de Brault, test de Brown y test de Finger y Klein. El F-test también es conocido como contraste de la razón de varianzas. O sea, contrasta la hipótesis nula de que dos poblaciones normales tienen la misma varianza.
Es muy potente porque detecta diferencias muy sutiles. O sea, entonces por esta razón no es un test tan recomendable si no se tiene mucha certeza de que las poblaciones se distribuyen de forma normal. El F-test estudia el coeficiente de varianzas, que en caso de que sean iguales toma el valor de 1. El test de Levene es una prueba estadística inferencial utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada para dos o más grupos. O sea, el test de Levene se caracteriza además de poder comparar dos o más poblaciones y también permite elegir entre diferentes estadísticos de centralidad como son la mediana, la media y la media truncada. El test de Leibniz es importante a la hora de contrastar la homocedasticidad, dependiendo si los dos grupos se distribuyen de forma normal o no. Su fórmula quiere decir lo siguiente. En la fórmula, W es el resultante de la prueba. K es el número de diferentes grupos a los que pertenecen los casos muestreados. N es el número total de los casos en todos los grupos. N sub I es el número de los casos en el grupo. Se tiene el test de Levene. Se puede aplicar con la función Levene test del paquete CAR y esta se caracteriza además de por poder comparar dos o más poblaciones y permitir elegir entre diferentes estadísticos de centralidad, ya sea mediana por defecto, media, mediana truncada. Esto es importante a la hora de contrastar la homocedasticidad dependiendo de que si los grupos se distribuyen de forma normal o no. Se tiene también el test de Bartlett. Como lo dije anteriormente, permite contrastar la igualdad de varianza en dos o más poblaciones sin necesidad de que el tamaño de los grupos sea el mismo. Este es más sensible que el test de Lee, ya que hace falta la normalidad, pero sí se tiene una seguridad de que los datos provienen de una distribución normal como mejor opción. En este ejemplo, el test no encuentra diferencias significativas entre las varianzas de los dos grupos, se aplica a los tres grupos a la vez si hay evidencias de que la varianza no es la misma de todos ellos. Esta idea se puede intuir a partir del tamaño de la caja o bigotes del Matplotlib. Allí está el ejemplo claro. También se tiene el test de Brown-Forsyth. Se puede encontrar dentro del paquete HH la función OP. Es equivalente al test de Lee cuando se emplea la mediana como medida central, como lo dice claramente en su ejemplo. Se tiene también el test de Flynn-Killing. Se trata de un test no paramétrico. Compara las varianzas basándose en la mediana y es también una alternativa cuando no se cumple la condición de normalidad de las muestras. Entonces allí se tiene un breve ejemplo en el programa y como conclusión se tiene certeza de que las muestras al comparar proceden de poblaciones que siguen una distribución normal y en cuanto al F-test es muy potente pero extremadamente sensible a desviaciones de la normal. Un ejemplo claro es de homocedasticidad en 5 distintos grupos de datos, en donde el ajuste por regresión del conjunto se tiene la varianza respecto al valor predicho que sea igual en cada grupo y este es un modelo de regresión que puede ser homocedástico o no, en cuyo caso se habla de heterocedasticidad. Entonces allí se tiene principalmente que un modelo estadístico de regresión de varias variables independientes se llama homocedástico solo si la varianza del error de la variable predicha
o de la desviación estándar de la variable dependiente se mantiene uniforme con diferentes grupos de valores de las variables explicativas o independientes. Y allí en este ejemplo, en los 5 grupos de datos, se ha calculado la varianza de cada grupo respecto del valor estimado de la regresión. Así se resulta ser igual en cada grupo y se supone además de que los datos siguen la distribución normal. En cuanto a un nivel gráfico, significa que los puntos están igualmente dispersos o desparramados en torno al valor predicho por el ajuste de regresión y que el modelo de regresión tiene el mismo error y validez para el rango de la variable explicativa. Se tiene también las pruebas de homocedasticidad. Entonces, en este ejemplo, el primer modelo que se ensaya es el de una regresión lineal. En primer lugar, se nota que el coeficiente de la determinación R a la 2 del ajuste es bastante alto, es del 91%, por lo cual se puede llegar a pensar que el ajuste es satisfactorio. Se tienen las variables estandarizadas. Entonces, con este gráfico tienen las variables estandarizadas y se separa claramente la zona donde el error residual es pequeño y uniforme respecto a la que no es así. En la primera zona se cumple la homocedasticidad, mientras que en la región donde el error residual es muy variable y grande se cumple la heterocedasticidad. Por este caso, aquí se encuentra la explicación de dicha gráfica. En cuanto a esta gráfica, al mismo grupo de datos de la figura se le aplica un ajuste de regresión. En este caso, el ajuste es no lineal, ya que el modelo usado involucra una función potencial y el resultado se muestra en la figura siguiente. Entonces allí se debe notar claramente las zonas homocedásticas y heterocedásticas y en donde también las zonas se intercambiaron respecto a lo que se forma en el modelo de ajuste lineal. En esta gráfica queda en evidencia que aun cuando se tiene un coeficiente de determinación del ajuste bastante alto, el 93.5%, el modelo no es adecuado para todos los intervalos de la variable explicativa, ya que los datos para los valores mayores a 2000 metros cuadrados presentan heterocedasticidad. Claramente está la explicación de esta gráfica. Y también se tiene, por otro lado, las pruebas no gráficas de homocedasticidad. Buenas tardes, les habla Natalia Ávila. Vamos a hablar de las pruebas no gráficas de homocedasticidad. Una de las pruebas no gráficas más utilizadas para verificar si se cumple o no la homocedasticidad de la prueba de Breuch-Pagan. Primero, se aplica el modelo de regresión a los números de datos y se calcula la varianza de los mismos respecto al valor estimado por el modelo. 2. Se define una nueva variable. 3. Se aplica el mismo modelo de regresión a la nueva variable y se calculan sus nuevos parámetros de la regresión. 4. Se determina el valor crítico chi cuadrado, siendo este la mitad de la suma de los cuadrados nuevos residuos de la variable. 5. Se usa la tabla de distribución chi cuadrado considerando el eje X de la tabla el nivel significancia, que usualmente es del 5%, y el número de grados de libertad, número de variables de la regresión, menos la unidad para obtener el valor de la tabla. 6. Se compara el valor crítico obtenido en el paso 3 con el valor encontrado en la tabla. 7. Si el valor crítico está por debajo de la tabla, se tiene la hipótesis nula, o sea, hay homocedasticidad. 8. Si el valor crítico está por encima del de la tabla, se tiene la hipótesis alternativa, que es no hay homocedasticidad. En el ejercicio 2, los requisitos del modelo ANOVA son 1. Normalidad en cada nivel del factor, homocedasticidad, igualdad de varianzas en todos los niveles del factor y 3. Independencia de las observaciones. Estos requisitos se traducen a que los residuos son una variable aleatoria de distribución normal y media cero. En la práctica vamos a comprobar, primero, que la normalidad de residuos, 2, la homocedasticidad y 3, la aleatoriedad de los residuos, salvo que estos datos hayan sido reordenados y en consecuencia se hayan perdido el orden en que fueron recogidos. Bueno, primero en normalidad de residuos, desde la ventana de ANOVA, en el botón guardar resultados,
más residuos. Con esto los residuos se incorporan a la hoja de datos para contrastar su normalidad, luego descripción, más distribuciones y luego ajustes de distribuciones, luego datos y luego fondos. El contraste que estamos realizando es variable de residuos es normal y variable de residuos que no es normal. Bueno, el test chi cuadrado arroja un p-valor de 0,6597 y el de Kolmogorov-Smirnov de 0,9954 y todos los tests de normalidad proporcionan valores P muy altos que oscilan entre 0,857 y 0,669. Por lo tanto, aceptamos la normalidad de los residuos. Gráficamente, desde la ventana de ANOVA hay un botón de opciones gráficas, luego residuo frente al número de fila. El gráfico es menos claro, pero en cualquier caso no vemos nada raro que pudiera contradecir la normalidad. Bueno, en el segundo paso de homocedasticidad, desde la ventana ANOVA se le da clic al botón amarillo, luego contraste de variancia y el contraste que realizamos es centro, norte y sur y en el otro alguna o diferente o distinta. Todos los valores P son mayores de 0,04, en consecuencia aceptamos la homocedasticidad. Gráficamente vamos al botón de opciones, luego gráficas más residuo frente al nivel de factor. Se observa que la dispersión es similar en todos los niveles, es decir, en las tres regiones. Es interesante observar que si se concluye Madrid en el estudio, la homocedasticidad se rompe y es muy claro esto en el gráfico. 3. Independencia de las observaciones. Los datos están ordenados alfabéticamente por provincias, por lo cual previsiblemente el orden en que han sido recogidos se ha perdido. No tiene por tanto sentido que nos planteemos dicha hipótesis. Se recuerda que, no obstante, en general, esta hipótesis debe venir garantizada por un correcto proceso de muestreo y una correcta elección del modelo. En cualquier caso, y siempre que todos los datos guarden el orden en que haya sido observado, se puede contrastar realizando un análisis de aleatoriedad sobre los residuos. Por lo tanto, en principio concluimos que la hipótesis se cumple y por lo tanto las conclusiones de la ANOVA resultan fiables. Entonces, mi nombre es Natalia Ávila. Bueno, la homocedasticidad, algunos de los procedimientos que asume normalmente, para lo cual uno puede utilizar las pruebas de Levene, incluyen análisis de varianza y pruebas T. La homocedasticidad se ha evaluado el peso del recién nacido en dos localidades y se desea compararlas aplicando procedimientos estadísticos paramétricos, o sea, la prueba T-Student. Pregunta: ¿la varianza de los grupos a comparar son diferentes y por qué tendríamos que hacernos esta pregunta? La respuesta es muy simple. Si realizamos un diagrama de caja y bigotes, como visualizamos acá en la imagen, a partir de cada grupo, donde la línea central representa la media y los límites de la caja, el intervalo de confianza al 95% para la media, entonces se cumplirá la siguiente regla. Si proyectamos la línea media de un grupo sobre el otro y esta proyección cae al interior de la caja, entonces los grupos son iguales. Pero si la proyección de la línea media sobre el otro grupo está fuera de la caja, entonces los grupos son diferentes. Esta regla únicamente se cumple si el tamaño de las cajas es igual. Buenas, así como lo decían mis anteriores compañeras, la homocedasticidad es una característica de un modelo de regresión lineal que implica la varianza de los errores, que la varianza de los errores es constante a lo largo del tiempo. Aquí, como podemos ver en la imagen, es clara un análisis de la homocedasticidad. En la parte izquierda la varianza no constante, en la parte derecha la varianza constante. Bueno, viendo algo de la importancia, pudimos encontrar un versus entre la homocedasticidad y la heterocedasticidad, ya que la homocedasticidad o similaridad de varianzas es una de las propiedades importantes para algunos de los métodos inferenciales paramétricos, como la prueba T, como la comparación de medias o los modelos de análisis de varianza.
La importancia del análisis de homocedasticidad, que son las varianzas iguales, o su opuesto heterocedasticidad, que son las varianzas diferentes, es la máxima en el análisis de la bondad de ajuste. Su gran importancia radica en que es una de las principales propiedades de bondad y ajuste que un conjunto de datos debe poseer para poder ser analizado con un determinado modelo estadístico. Esta propiedad tiene algo que al no cumplirse puede conllevar a que las conclusiones que se extraigan de este modelo sean falsas. Ante el no cumplimiento de esta propiedad, debemos optar por probar otra prueba que sea menos sensible o menos insensible a la violación de este supuesto. Fundamentalmente como pruebas de otro tipo no paramétrico, se podría decir así. Hablando en cuanto a las diferencias entre homocedasticidad y heterocedasticidad, podemos encontrar que la heterocedasticidad se diferencia de la homocedasticidad en que en esta la varianza de los errores de las variables explicativas es constante a lo largo de todas las observaciones. Las situaciones principales en las que aparecen las perturbaciones heterocedásticas son los análisis con los datos de corte transversal, donde los elementos seleccionados, ya sean empresas, individuos, elementos económicos, no tienen un comportamiento, se podría decir, homogéneo entre ellos. A diferencia de la heterocedasticidad, en los modelos estadísticos homocedásticos, el valor de una variable puede predecir otra. Si el modelo es insesgado, por lo tanto los errores son comunes y constantes durante el estudio. Ahí podemos ver la imagen clara como un ejemplo de heterocedasticidad y el otro de homocedasticidad. Algunas conclusiones que pudimos deducir de nuestra investigación es que el test de Bartlett es más sensible que el test de Leven a la falta de la normalidad. Digamos, si se tiene seguridad de que las muestras a comparar proceden de poblaciones que siguen una distribución normal, son recomendables que el FT y el test de Bartlett parecen ser el segundo más recomendable. Entonces, se recomienda el segundo, ¿por qué? Porque es que el primero podría ser que es muy potente, sí, claro está, claro, pero es extremadamente sensible a una desviación de la normal. Y si se tiene la seguridad de que las poblaciones de origen son normales, si no se tiene la seguridad de que las poblaciones de origen son normales, pues se recomienda que más bien el test del evento sea utilizado utilizando la mediana o el test no paramétrico. Bueno, yo acá nosotros dejamos algunas referencias que encontramos con otra página de referencias. Muchas gracias.